ante una expectativa que el pueblo judío guardaba y tenía, a pesar de las profecías dadas de antemano para la nación de Israel acerca de la venida del Mesías, acerca de la manifestación del reino de Dios. Pues resulta ser que muchos de ellos, quizás no todos, idealizaron un poco la venida del Mesías, porque es como así ellos lo identificaban. El Mesías, el Salvador, el que iba a venir a hacer nuevas todas las cosas, el que nos iba a salvar del yugo de los romanos, muchos de ellos, dentro del área política de allá de Judea, de Jerusalén. Había también esta expectativa: viene por fin aquel que nos va a hacer justicia, aquel que va a transformar todas las cosas. Bueno, aunque no estaban muy lejos de la verdad, porque en realidad a eso vino el Señor, solo que ellos no entendieron a ciencia cierta cuál iba a ser la estrategia, cuál iba a ser el método de Dios para poder cumplir no solamente la profecía mesiánica, sino también cumplir todas estas cosas, realizar todas estas cosas que de antemano ya habían sido anunciadas, ¿verdad? Entonces cuando llega el Señor, cuando hace acto de presencia el Señor, cuando de una manera Él se presenta al mundo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, muchos saben que a pesar de haber tenido las evidencias claras y frente a ellos de que Jesús era quien aún las mismas profecías habían dicho que era, ¿verdad? Muchos quizás debatieron un poco con su incredulidad. A lo mejor a algunos les pareció un poquito incongruente la manera en la que Él hizo acto de presencia, la manera en la que Él vino al mundo, la manera en la que Él inclusive comenzó a enseñar, a pesar de que las enseñanzas de Jesús siempre estuvieron y están llenas de gracia, llenas de sabiduría. Y Jesús lo hizo de una forma que no solamente los catedráticos de aquel entonces, sino también la gente del vulgo, la gente que quizás tenía muy pocos estudios o nada, gente sin preparación, gente del campo, trabajadora, de la clase baja, porque Jesús vino a todos, pero curiosamente este grupo de personas son las que pues más se inclinaron a escucharlo y a creer en Él. Y eso es bien cierto, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos, no vamos lejos, debido a la clase del país en el que estamos, debido a que pues aquí la vida nunca creo yo que se va a comparar a la vida de allá de nuestros países. Aquí bien que mal, pues a través de nuestro trabajo, unos ganan bien, otros ganan menos quizás, pero alcanza para todo. Alcanza inclusive hasta para darse ciertos lujos, ciertos gustos, para vivir mejor, vestir mejor y todo eso. Y eso crea en el hombre una cierta independencia. Inclusive llegan a pensar que no necesitan de Dios, pero no es como en nuestros países, que allá la gente pues se aferra a las promesas de Dios. Allá las iglesias en nuestros países, y no es porque yo haya estado yendo a una de ellas allá, pero tengo entendido por la información que tengo que allá la gente es de más fe. Allá la gente desarrolla una fe más sincera hacia Dios, una dependencia más sincera hacia Dios, cosa que aquí, pues debido al entorno, pues no.
Aquí la gente, debido a esa seguridad que el dinero y todo eso da, pues tienen a Dios como algo como opcional. Y ese es el peligro. Pero también pasó con Jesús en aquel tiempo. La gente de la clase baja fue la que más se prestó a escucharle, como dije, a seguirlo. Entonces, volviendo al tema, Jesús, a pesar de las expectativas que muchos de ellos tenían en cuanto a su venida y a lo que Él iba a realizar una vez estando aquí, Él intentó dejarles a ellos de una manera sencilla y clara que el reino de Dios no es necesariamente como muchos de ellos esperaban. No es que Jesús iba a llegar o se iba a manifestar el Mesías y todo iba a cambiar. Todo. La economía, los problemas, la enfermedad, todo lo que tiene que ver con la necesidad del hombre y del pueblo. Pero no es así. Jesús vino a enseñar el principio de la fe, ¿verdad? Como ya lo sabemos. No es que Él no venía a darnos lo que necesitamos, bueno, hablando ya a nivel mundial, sino que Él vino a darnos lecciones de vida con el fin de llevarnos a desarrollar una fe verdadera, entendiendo los principios del reino de Dios, que por muy pequeños, por muy sencillos que estos parecieran, estaban reflejando y estaban proveyendo a las personas, ¿verdad? Un tesoro grande de conocimiento que a la medida que la gente lo fuera entendiendo, es como iban a aprender a vivir en realidad dentro de ese reino que Él había venido a establecer. ¿Sí? En el contexto, el Señor Jesucristo, hablando acerca de la fe, Él ilustra el reino de Dios en semejanza a un grano de mostaza. Un grano de mostaza que, de acuerdo a sus palabras, ¿verdad? Es semejante a un grano que un hombre tomó y sembró en el huerto y creció y se hizo árbol grande. ¿Sí? Los que conocen la naturaleza del árbol de mostaza, pues saben muy bien que este tipo de árboles no se dan en cualquier tipo de superficie. ¿Sí? Se dan en superficies salinas, como dicen. No es que se desarrolle en cualquier tipo de tierra. Y pues consiste en su origen, en una semilla pero tan diminuta que casi si se puede ver. Pero que dentro de todo el potencial que esta semilla tiene, pues tiene la capacidad de poder producir un árbol grande, frondoso, que sirve inclusive para sombra y, de acuerdo al contexto, para nido de los mismos pájaros del cielo, ¿verdad? Y después el Señor, intentando establecer estos principios en cuanto al reino de los cielos, Él continúa diciendo lo que leímos en nuestro párrafo base de esta noche, cuando dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y si notamos, Jesús lo compara, ¿verdad?, a la levadura. Pero para no adelantarme mucho, hermano, la parábola de la levadura, que es la que estamos analizando en esta ocasión, la levadura de Jesús, la encontramos en 2 de los evangelios. Pero cuando hablamos de levadura, no necesariamente estamos hablando de que es algo malo, porque de acuerdo a lo que muchos han conocido, cuando la Biblia habla de levadura en el Nuevo Testamento, se está refiriendo en primer plano a la falsa enseñanza de los falsos maestros, la levadura de los fariseos. Inclusive Jesús alertó en una ocasión a sus discípulos para que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces, cuando hablamos de levadura, vamos a intentar explicar un poco en qué consiste y cómo es que se desarrolla el proceso de la levadura en el pan cuando este es aplicado. No solamente hablamos de falsa doctrina, ¿sí?,
también existe la levadura buena, de la cual el Señor estaba enseñando en esta ocasión. ¿Sí? Es la unión de la levadura con la masa, que de acuerdo a las palabras de Jesús, una mujer escondió en 3 medidas de harina. O sea, escondió. Veamos el cuadro, analicemos el cuadro. Vemos que una mujer tiene una ración de levadura y la guarda o la introduce en una cantidad de masa. Las personas que les gusta, ¿cómo se dice?, hacer pan y todo eso, pues más o menos saben cuál es el proceso. Sin la levadura, pues la harina no se va a fermentar. La función de la levadura en la harina es hacer que ésta se esponje, se ananche, se expanda, y es un proceso que toma no un tiempo muy largo, pero sí un tiempo de dedicación, donde dejamos que la levadura, una vez mezclada con la masa, pues adquiera su consistencia, y de esa manera, pues ya cuando está lista, pues entonces ahora sí se mete al horno y es cuando sale el pan, ¿verdad? Así es como sale. Pero primero entendamos, hermano, cuál es la función principal de la levadura en el pan, ¿verdad? Bueno, la función principal de la levadura en el pan es la fermentación. Es un proceso en el que a través de este proceso se consumen los azúcares de la harina para poder producir dióxido de carbono, ¿verdad? Y también para poder producir alcohol etílico, así se le llama. Este alcohol etílico es el que va a contribuir, ¿verdad?, dentro de su efecto en la harina, el desarrollo del sabor y el aroma del pan. ¿Sí? Esto lo provee lo que es la levadura ya dentro del pan. La levadura, ya una vez mezclado con la harina, lo que hace es que genera burbujas dentro de la harina, que hacen que la masa suba y aumente su volumen. Y como vemos, el resultado es una miga, que de ahí proviene la palabra migajón, ¿verdad?, que crece con una consistencia suave, ligera y esponjosa. Significa que dentro de este proceso en el cual la levadura, una vez introducida en la harina, comienza a trabajar, comienza a preparar la masa, llega un punto en el cual, pues ya cuando está lista, el panadero o la ama de casa que realiza este tipo de recetas y de preparación en casa, pues saben, ya tienen una idea cuando ya la harina ya fermentó. Y ya cuando ya fermentó, pues ya es tiempo de meterla en el horno, ¿verdad? Para que se haga el pan. Y saben muy bien que no pueden meter la harina con la levadura a cocer sin esperar a que ésta fermente, porque de otra forma, pues no va a resultar, no va a salir bien. Es por eso que el pan sale duro muchas veces. Tiene que esperar el tiempo correcto, dejar que fermente bien. Pero la ansiedad de comer pan, a las cocineras a meter el pan antes, no, tiene que darle el tiempo necesario, ¿verdad? Lo que sí es verdad con todo esto, hermano, es que los que ya saben, la levadura en la masa realiza un efecto lento y silencioso. Casi nadie lo puede ver, no lo pueden percibir. Y la única manera de percibir que ya de verdad algo se está leudando, algo se está ya preparando para meterse dentro del horno, es la consistencia de la masa. Es cuando dice la persona o el cocinero o la ama de casa, pues ya es tiempo, metámoslo.
¿verdad? Entonces ya con toda esta explicación, hermano, tú y yo podemos tener la idea con esto de que por qué Jesús, en el texto que leímos como base del mensaje, por qué Jesús compara el reino de Dios con la levadura. Para empezar, para entenderlo bien, dentro de la comparativa de Jesús, la harina representamos nosotros. La harina representa el hombre. La levadura, de acuerdo al ejemplo que Jesús da, a la parábola que Jesús da, la levadura representa a Jesús mismo. ¿Sí? Dice la palabra que es semejante a la levadura que una mujer tomó. De acuerdo a la tradición judía, pues las mujeres eran las que cocinaban el pan, cocían el pan, preparaban el pan. De hecho, el pan era, pues, si no el único, uno de los alimentos más básicos. El pan no faltaba en la mesa, el pan era elemental dentro de la dieta de los judíos. Así como para nosotros la tortilla no podía faltar en la mesa. Era una práctica muy, muy común. Y dice que la escondió en 3 medidas de harina. De acuerdo a algunos teólogos, conocedores, estudiosos, algunos de ellos, no todos, porque mira, hay verdades teológicas que muchas de ellas no llegan a tener una definición clara y exacta, o que se pueda dar por sentado que así fue. Muchos especulan, muchos se imaginan, muchos atan cabos, y es como llegan a conclusiones. Pero me gusta esta conclusión que alguno de ellos, a la cual uno de ellos llegó cuando comparó la harina en 3 medidas, en la cual escondió la levadura, donde dice esas 3 medidas de harina representan al hombre en sus 3 etapas. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Me gustó porque eso me da una idea más clara de lo que Jesús estaba hablando aquí. Pongámoslo así, la mujer mezcla la levadura con la harina. Para que lo entendamos, la mujer introduce a Jesús en el hombre. Y como recordamos que el proceso de la elaboración del pan, la harina, la levadura, la fermentación, no es algo que se da de un día para otro, sino que es un proceso lento, pero constante. ¿Sí? Entendemos con esto que cuando el evangelio llega a una persona, no esperemos ver que esa persona ya, al otro día ya es un cristianazo, que ya va a estar caminando como todo un creyente. No, es un proceso lento, ¿verdad? Es un proceso lento en el cual se debe de tener paciencia. Lo que hace, ya más o menos los ubiqué al principio. Ya tiramos el fundamento. Ahora vamos a lo que es la realidad de lo que Jesús quería decir con esta parábola que leímos al principio. Lo que hace el evangelio en el corazón del hombre es que comienza un proceso de regeneración, un proceso constante. Un proceso constante a través del cual, con el tiempo, va a comenzar a dar señales claras de salvación. Hermano, una persona que de verdad ha conocido al Señor Jesucristo, es porque esta persona, tarde que temprano,
nos va a dar señales a ti y a mí de que de verdad la salvación ha llegado a esa persona. Amén. Y tú te preguntarás, pero yo conozco a cristianos que ya tienen 20 años y no les veo los salvos por ningún lado. No estamos diciendo que esto aplica para todos. ¿Sí? El Evangelio, aunque ha sido abierto para todos, aunque ha sido expuesto a todo mundo, pues de acuerdo a las palabras de Jesús y a la verdad de que no todos lo han recibido, y como no todos lo han recibido, pues entonces la gente que no lo ha recibido de una manera genuina y verdadera, tras una obra genuina, voy otra vez, del Espíritu Santo, pues estas personas seguirán siendo masa, solamente masa. Hermano, la masa por sí sola no produce nada, no produce nada, y con el tiempo se endurece, se pone áspera, no produce, no fermenta. ¿Se acuerda cuáles son algunas de las manifestaciones de la harina cuando ésta ya ha sido fermentada? Es una consistencia suavecita. A mí me gusta mucho cuando durante este proceso, las que cocinan pan y eso, me gusta mucho tocar la masa cuando ya está casi lista, porque casi ni pesa, como que agarras así una bolsita de puro aire y suavecita, ¿verdad? Significa que ya la levadura pues ya ha hecho su trabajo. Amén. Ahora, la levadura, hermano, es microscópica, casi si se puede ver, es más, no se puede ver. Por eso, pero tiene un poder muy grande de fermentación. Por esa razón, tú no le puedes poner de más levadura. Tienes que saberle medir cuánta levadura le vas a poner a la harina, porque si no, pues yo no sé qué va a pasar. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo con medida, ¿verdad? Con medida. Y a la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando en la fe, pues entonces la obra perfeccionadora del Espíritu Santo en nosotros es la que va a ir manifestando poco a poco el crecimiento, la manifestación visible de que somos hijos de Dios, de que de verdad nosotros mismos, por eso Pablo dice, y el Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquel que tiene la levadura, que ya definimos bien qué representa la levadura de acuerdo a las palabras de Jesús, que es a Jesucristo, aquel que de verdad ha recibido a Jesucristo, aquella masa, aquella harina que de verdad ha recibido la levadura a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta persona, aunque quizás no ve señales inmediatas, no ve manifestaciones inmediatas, o a lo mejor quizás no tiene el grado de fe que quisiera tener, sabe de antemano que esa persona es de Dios por el testimonio que el Espíritu le da a sí mismo. Por eso esa persona que de verdad ha nacido de nuevo es aquella que se sabe parar firme, aquella que cuando el diablo viene y le dice, tú no eres un hijo de Dios, pues sí lo soy un hijo de Dios, como decía el canto de Cristian hace un momento. Soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy masa que se está fermentando con la levadura. Algún día estará listo, ¿verdad? Pero por otro lado, no podemos adelantarnos a un proceso. Ahora, en cuanto a una persona que es nuevo creyente de igual manera, ellos son masa. Acuérdense, la masa representa al hombre, la harina representa al hombre. Estas personas, pues de igual manera, si han recibido la levadura que es Cristo y el Evangelio, esta persona de igual manera va a comenzar a experimentar en su vida cambios,
cambios paulatinos, o sea, cambios que se van a ir generando poco a poco y con el paso del tiempo. El problema que hoy en día existe es que pues todo el mundo quiere vivir a prisa. Estamos de acuerdo que dentro de esta sociedad pues se nos ha educado, se nos ha enseñado que todo lo tenemos que tener rápido, que todo lo que queremos lo podemos obtener a la de ya, sin tener que esperar, sin tener que hacer fila. Esa es la actitud del mundo, la que se nos ha enseñado. Bueno, en el reino de Dios no es así. Por eso ves a tantas personas haciendo cosas para Dios, para las cuales Dios no las llamó, Dios no las equipó. Vemos a tantas personas adelantándose a los procesos de Dios, a los llamados de Dios, queriendo hacer cosas que aún no ha llegado el tiempo para que esa harina se fermente en ellos, o sea que a lo mejor Dios, debido a la presión que ellos se ejerce sobre ellos por medio de un mundo que quiere todo a las prisas, pues se adelantan a los procesos y al final terminan como masa dura, porque no supieron esperar el proceso. ¿Me doy a entender aquí? Bien, entonces lo que sí podemos aprender, y en la verdad que sí nos podemos inspirar nosotros en esta noche con esta enseñanza de Jesús, es que cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros nos mantenemos recibiendo el Evangelio de la manera que lo estamos recibiendo hoy, aunque no veamos cambios, los cambios vendrán. Es que no hay forma, y es ahí donde caemos en razón, no hay forma en la cual cuando el Espíritu Santo llega a una persona, esta persona no pueda tener cambios. Sí los va a tener. O sea, el crecimiento, el desarrollo espiritual de esa persona, estando el Espíritu Santo ahí como la levadura, volvemos a repetirlo, es porque esta persona, con toda la paciencia del mundo, con toda la perseverancia de su parte, sabe que tarde que temprano los cambios se van a comenzar a manifestar. Es una obra tan lenta, tan silenciosa, que casi se puede percibir. Yo veo a la gente, los veo a ustedes aquí, pero yo en realidad yo no sé qué está haciendo Dios en ustedes. Si algo yo he aprendido con el tiempo que llevo en el Señor y haciendo la obra que estamos haciendo, es pues ver a las personas con fe. Porque tampoco me puedo tirar yo a perder la fe en la gente y decir, no, este nunca va a entender. Yo no sé. Mira, hasta si una persona llega a la iglesia nueva, ¿sí? y recibe la palabra, significa que esa palabra que esa persona recibió, con la fe de Dios, esta persona ya se sembró algo en ella. Ya se sembró algo en ella. Y si fue el Espíritu Santo sembrando algo en esa persona, significa que quizás a lo mejor no aquí, porque dice la palabra que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Verdad? Dios es el que da el crecimiento. Y eso nos enseña a no perder la fe, que debemos de seguir nosotros también como cristianos, seguirnos alimentando de la palabra, alimentándonos de Dios, recibiendo la palabra, escuchando la palabra. Sabemos que esa levadura que estamos introduciendo dentro de nuestra masa, tarde que temprano y sin que nos demos cuenta, vamos a comenzar a producir cambios, frutos que solamente Dios sabe cuándo y en qué tiempo. Pero no nos podemos adelantar. Ese es el proceso, hermano, ese es el proceso. Amén.
una vez mezclada la levadura en la harina, no se puede separar, o alguno de ustedes ha intentado, ya que mezcló la levadura con la harina y dice, no, mejor le quito la levadura. No se puede. Aquí estamos hablando, en base al tema, de una conversión verdadera. Porque, pues, para darles una noticia triste que no quisiéramos escuchar, no toda la gente es lo que parece ser. No toda la gente ha recibido la levadura de la cual Jesús habla. No toda la gente ha recibido el Evangelio en su vida, ¿sí? Pero aquellos que sí de verdad la han recibido, si tú por ejemplo ves a un hermano que es nuevo en la fe, quizás es posible que no vas a ver nada nuevo en él, pero quizás con los días tú comienzas a percibir ciertos frutos de gracia en él. Porque si te digo algo, cuando la salvación llega verdaderamente a una persona, esta persona va a comenzar a dar señales desde el primer día. Amén. ¿Sí? Va a comenzar a dar señales, va a comenzar a manifestar señales de que la gracia de Dios ha llegado a ella. Claro, todavía se va a enojar, todavía va a hacer cosas que a lo mejor no son dignas de un creyente, como tú quieras, pero ahí sucedió algo. Ahí sucedió algo en esa persona. Ya se sembró la semilla de Dios en esa persona. Hermano, es así como opera el reino de Dios en la gente. Cada que tú le siembras la palabra a una persona, ten fe. Ten fe, porque tú nunca sabes el impacto que tus palabras están o van a llegar a ser en una persona. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos perdemos la oportunidad de poder contribuir de alguna manera para que otras personas reciban lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y Dios nos lo dio para que lo impartamos. Entonces, el poder ser instrumentos de Dios, ¿verdad?, que nos lleva a tomar ventaja o aprovechar un momento en el cual tú puedas sembrar la semilla. Nosotros lo hacemos porque, mira, ya que hemos entendido lo que Jesús dice aquí, sabemos que la palabra no vuelve vacía. Quizá la persona no va a caer de rodillas llorando en ese momento cuando tú le siembras aunque sea un versículo o una palabra o una oración por ella. Quizás no vas a ver nada de eso, es muy probable que no. Pero acuérdate de esto, lo que tú siembras en alguien más es precisamente como la levadura obra en la harina. Va a comenzar a obrar de una manera silenciosa. Nunca debemos de perder la fe. Siempre debemos de aprovechar y sacar ventaja de cuando veamos que una puerta al Evangelio se abre para nosotros. Es por lo cual Pablo oraba. Pablo le pedía a los discípulos de Tesalónica que oraran para que el Señor abriera puertas para el Evangelio para él. Es que mira, hermano, la obra que Dios comienza en una persona, cuando genuinamente la ha comenzado, Pablo dice, Dios la perfeccionará. Amén. Amén. Dios la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto dice la Biblia en Filipenses 1:6. Se las voy a leer solamente, ya voy terminando. Filipenses 1:6. Si alguien la tiene por ahí, pues también búsquela y léala. Aquí está, dice la palabra, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto. ¿Se entiende esa palabra, persuadido?
Convencido. Sí, porque para poder aplicar esto tenemos que tener la convicción. Funciona. Y si no la tenemos, no la vamos a aplicar. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es una obra buena. Aquí estamos hablando de la levadura del reino de Dios. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si lo aplicamos para nosotros los que estamos aquí, la obra que Dios ha empezado en ti y ha empezado en mí, aunque no es perfecta, aunque todavía tiene sus fallos, aunque sentimos que todavía no damos el ancho, pues es una obra que sigue continuando, que no ha parado, que sigue avanzando en ti. Nosotros no vemos cómo la levadura opera dentro de la harina. Nadie puede verla, pero sí podemos ver el efecto. Sí podemos ver cómo el efecto que esta produce, la levadura produce en la harina con el paso del tiempo. ¿A qué da origen? ¿Qué es lo que produce? Bueno, así es el reino de Dios. Una obra que aunque nosotros no la veamos, por eso te dije hace un momento, yo no sé lo que Dios está haciendo en ti. No lo sé. Yo no sé lo que está haciendo en los demás. No sé. Quizás puedo dar testimonio. Y a mí, pues, Dios me ha dado testimonio también en personas en las cuales Dios verdaderamente ha comenzado la obra, pero también por otro lado me ha dado testimonio también en personas en las cuales Dios no ha comenzado nada. No ha comenzado nada todavía. ¿De qué lado quieres estar? O sea, tu crecimiento, tu desarrollo espiritual, como la levadura en la harina, debe de mostrar señales. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestros frutos, nuestras palabras deben de dar testimonio de que de verdad, como dijo Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, de verdad la comenzó. O quizás no la ha comenzado. Si tú eres una persona que dice, pues yo la verdad, honestamente ya tengo 10 años en el Evangelio y yo no he visto en mí esa clase de cambios. No los he visto. Primeramente yo te digo una cosa, dale gracias a Dios, porque muy pocos se atreven a decir lo que tú dices o a hacer la pregunta que tú has hecho. Y segundo, pídele a Dios, ríndete a Dios, clama a Dios, ayuna, haz lo que tengas que hacer, pero pídele a Dios primeramente que te permita a ti ser esa harina dispuesta para que la levadura de Él pueda comenzar a producir en nosotros esa fermentación. Los verdaderos cristianos en este momento están siendo fermentados. Amén. Los que no lo son, ahí están y cada vez están endureciendo más. ¿O no es verdad? Amén. ¿O no es verdad que hay cristianos que en lugar de ir para adelante van para atrás? No debe de ser así.
Un verdadero cristiano es porque va avanzando en la fe, va creciendo en la fe. Es aquel que con el crecimiento y dentro de este proceso, así como la levadura en la harina, se va despojando poco a poco. Acuérdense, es poco a poco. Es un proceso lento y silencioso en el hombre interior que Dios está realizando, que es poco visible ante los ojos de los demás, pero que a través de este proceso el hombre poco a poco se va despojando del viejo hombre. ¿Sí? Poco a poco te das cuenta de que ya no eres tan iracundo como lo eras antes. Poco a poco comienzas a sentir más pudor, más desagrado hacia las mentiras. A un punto que ya cuando te encuentras diciendo una mentirita o haciendo, ya tú sientes como que algo te... Si a ti esta clase de pecados o esta clase de conductas de una manera inexplicable para ti comienzan a oprimirte el corazón, comienzan a hacerte sentir mal y culpable, déjame decirte que Dios está haciendo la obra en ti. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, Dios la perfeccionará. La ira, el orgullo, las mentiras, los odios, las amarguras, la idolatría y todas estas cosas tan dañinas para nuestra alma, poco a poco, como la levadura en la harina, poco a poco se van diluyendo de nuestras vidas. Y dentro de un proceso en el cual ni tú te darás cuenta. ¿Sí? Por eso no debemos ni siquiera de fingir cambios que aún no hemos experimentado. Sé paciente sencillamente. Cuando menos te des cuenta, ya estás siendo más santo cada vez. Es ahí donde Dios te quiere llevar. Amén. ¿O no dijo Dios cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. O sea, el cristiano que está en este proceso se está santificando cada vez más. Amén. Acuérdate, todo lo que es de Dios que entra en el hombre va a producir algo. No es posible que tú ves a un cristiano que tiene años en una banca de la iglesia y no cambia nada. ¿Cómo lo explicamos eso? No, lo que de verdad es de Dios, lo que de verdad entra en la vida de una persona con el fin de salvarla y de regenerarla, es porque va a producir algo en la vida de esa persona. Amén. Amén. Es una obra, hermano, que no se puede detener. Es una obra, hermano, que no se puede acelerar. Amén. Amén. No puedes, como te dije hace un momento, no puedes cocer el pan sin antes que la harina sea fermentada de antemano. Amén. Lo que sí te puedo decir es que aquel que es de Dios va a permanecer. Amén. Amén. El verdadero creyente en su tiempo, porque este es un proceso de tiempo y de paciencia, va a comenzar a mostrar señales de piedad y de justicia sin necesidad de apurarlos. ¿Hay falsos cristianos? Sí los hay. ¿Hay falsa piedad? Sí la hay. ¿Hay falsa espiritualidad? Sí la hay. ¿Será que son falsos cristianos? Bueno, hay un porcentaje que dice sí, pero por otro lado también se puede deber a que son personas que quieren acelerar los procesos, y esto no es así.
tú solito, sin que te des cuenta, dentro de la consistencia y la permanencia, tú solito vas a ir experimentando los cambios. Tú solito. Es más, ni siquiera tú, los que te rodean, los que te conocen. Ellos van a ser los primeritos que van a decir, ¿te das cuenta? Antes esto lo ponía, pero sí, lo convertí en un energúmeno. Y ahora hasta se rió. Hasta nada, no pasó nada. Tú no sabes, Dios está obrando en esa persona. Lo que hace la levadura, hermano, es que hace subir la masa desde adentro. Desde adentro, eso es lo que hace la levadura. O sea, primero lo que hace Dios en la vida de un creyente es que primero Dios cambia el corazón desde adentro. El cambio comienza desde adentro. El cambio no es externo, por eso la falsa piedad no sirve. El cambio comienza de adentro, como la levadura en la harina. Y después de ese cambio interno es cuando vienen las manifestaciones externas. Y ya con esto termino. Una pregunta para ti. Y es que mi intención con la pregunta que yo hago al final no es poner contra la pared a nadie. Es que llegó el momento de aplicarla. Todo mensaje, toda enseñanza, para poderla concluir eficientemente, tiene que tener, ¿verdad?, un punto de aplicación para los que la hemos escuchado. Hemos aprendido hoy, los que ya sabían a lo mejor o los que no sabían, cuál es el proceso de la fermentación, cuál es la función de la levadura, a quién representa la harina, a quién representa la levadura, qué representan las 3 medidas de harina. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Qué representa? El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Qué hermosa ilustración hizo Jesús, ¿verdad? ¿A qué compararé el reino de los cielos? A una mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina, hasta que la harina fue fermentada. Desde que Jesús entró a tu vida, si es que verdaderamente entró, Él ha seguido trabajando en ti, incansablemente. Por eso, en el reino de Dios, no podemos distraernos, hermano. Amén. No podemos distraernos. ¿Sí? Porque sí, lo que sí puede afectar si hacemos esto es el desarrollo de nuestro crecimiento interno. En algunos el proceso va a ser más rápido, en otros quizás va a ser un poco más lento. La obra de Dios quizás va a ser un poco más lenta en algunos que en otros, pero creo yo, y en base al testimonio personal que yo tengo personalmente, también tiene que ver mucho nuestra consistencia. Tiene que ver mucho nuestra disposición para que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Porque el que se distrae constantemente, hermano, no quiere decir que no va a alcanzar el crecimiento, ni la obra se va a manifestar en él, la obra de Dios, sino que va a tardar mucho más tiempo. ¿Y qué representa toda esa pérdida de tiempo para nosotros? Puede significar almas, puede significar ministerios, puede significar propósitos que Dios tiene para ti en su tiempo y en su momento. ¿Ves? Te lo digo como testimonio personal, no debemos de distraernos, debemos de mantenernos enfocados, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. No dijo ya la perfección, no, dice la perfeccionará, y eso envuelve un tiempo de paciencia, de espera, de constancia, de perseverancia, y las cosas se van a dar en nosotros, ¿verdad?
Creemos que esa puede ser la razón, pero la pregunta que yo te quiero hacer esta noche a ti es, ¿qué efecto ha tenido en ti la levadura de Dios siendo tú la harina? ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido en mi vida? ¿Cuál ha sido el resultado? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Cuál ha sido el resultado de todo lo que se ha sembrado en ti de parte de Dios? ¿Cuál ha sido? ¿Has crecido en la piedad? ¿Has crecido en el amor? ¿Has crecido en la compasión? ¿Has crecido en la misericordia? Ya la harina de tu vida ya llegó a ese punto de fermentación en el cual Dios ya te puede promover para algo, te puede comisionar algo. Porque Dios no, miren hermanos, Dios no va a usar a una persona que no esté preparada. Dios no va a usar vasos sucios. Dios no va a usar personas que no se disponen, que no se limpian, que no se santifican. Dios va a usar personas que Él considera que ya están listas para ser usadas por Dios. Cuando esa masa ya esté lista, fermentadita, es cuando dice Dios, pues gozámosla, porque de aquí va a salir algo bueno, delicioso y aromático, representando con esto que esas obras que de antemano Dios ya había predestinado para nosotros son las que van a subir delante de Dios con olor fragante.